el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias primero que todo por reunirnos otra vez para escuchar tu palabra inspirada en los salmos. Te pedimos que infundas en nosotros tu espíritu para que podamos comprender lo que tú nos has revelado a través de cada oración, himno o cántico de los salmos, y para que podamos sacarle mucho provecho para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos entonces al Salmo 62. Superamos a 62. Yo leo una introducción esta vez. La experiencia demuestra que en el hombre existe una mentira radical. El hombre no solo dice mentiras, sino que es mentira. Porque los hombres parecen ser y en cambio no tienen consistencia. Habitan en casas de arcilla cimentadas sobre barro. Entre el alba y el ocaso se desmoronan. Sí, somos un soplo, un instante. ¿Qué es el hombre respecto al tiempo después de la creación hasta hoy? ¿Qué es el hombre? Es un instante apenas. Dice, esta es la mentira existencial. La mentira vicia la convivencia social del hombre. La mentira se usa como instrumento de explotación del prójimo. Con ella se reduce al hombre a mercancía, a objeto. Le niega su dignidad. La mentira socava la comunicación interpersonal. Bueno, ok. Esto brevemente para no ampliar. Ahora leemos el Salmo versículo por versículo para entenderlo mejor. De repente doy alguna breve explicación. Podemos empezar con el versículo 1. ¿Quién quiere leerlo? Solo en Dios está el descanso. Alma mía, de Él viene mi salvación. Sigan. Él solo es mi roca, mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. Muy bien. Este primero y segundo versículo se repiten luego en el versículo 5 y prácticamente hasta en el versículo 13. Entonces es un estribillo que va repitiéndose. Solo en Dios está el descanso de mi alma. Sigamos con el versículo 3. ¿Hasta cuándo arremeteréis todos juntos contra un hombre para derribarlo, como una pared que cede o una tapia ruinosa? Solo piensan en derribarme de mi altura. Les agrada la mentira. Con la boca bendicen, por dentro maldicen. Muy bien. Aquí la introducción se fijaba mucho en el versículo 4, donde dice, les agrada la mentira. La mentira que es la causa, dice, del malestar, es la mentira que socava las comunicaciones y la convivencia. Arranca de este, o toma como punto de partida de este versículo 4. Solo piensan en derribarme de mi altura. Les agrada la mentira, con la boca bendicen, por dentro maldicen. Aquí está prácticamente la respuesta a la pregunta primero. ¿Qué situación está viviendo el salmista según estos primeros 4 versículos? Lo dice claramente el versículo 3. ¿Qué está viviendo a través? ¿Qué situación está? Sí. Hay alguien que está arremetiendo contra él para derribarlo. Entonces, pensemos de una persona que está afrontando una situación de un ataque de una persona, de un enemigo. Tengan en cuenta que en ese tiempo los enemigos vivían armados de espada y de un arma, no era como hoy. Por lo tanto, un ataque, digamos, de parte de una persona para derribarlo era una afrenta muy grave. Dice, solo piensan en derribarme en mi altura, les agrada la mentira. ¿Qué arma utiliza la persona para atacar al salmista? La mentira. La mentira. Y segundo,
Con la boca bendicen, por dentro maldicen. ¿Cuál será la situación que vivió este salmista cuando escribió este salmo? Con la boca bendicen, por dentro maldicen. No. Es incoherente. Como un hipócrita, hipocresía, exactamente, ¿no? Por lo tanto, un enemigo que miente y además que una persona que finge de ser amigo, pero a la vez es más peligroso de un amigo que se enfrenta directamente, ¿no? La hipocresía, la mentira siempre es más peligrosa porque finge ser amigo y en cambio me está atacando. Entonces, otra vez, sigamos con solo en Dios. Versículo 5. Solo en Dios está el descanso, alma mía. De Él viene mi salvación. Él solo es mi roca, mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. Eso. ¿Qué clase de Dios está en el trasfondo de este salmo? Solo en Dios está el descanso de mi alma. ¿Qué decimos de ese Dios que inspira este salmo? Que confía completamente. Que le está entregando la confianza. Es un Dios en el cual uno puede confiar, puede descansar su alma. Sí, es decir, el salmista es consciente que solo en Dios, no en otras personas, no en otros apoyos, puede descansar tranquilamente su alma. Es decir, él encuentra un Dios en el cual hay descanso, tranquilidad, paz, ¿no? Porque es un Dios acogedor, es un Dios abierto, un Dios amigo. Porque dice, solo en Dios está el descanso, alma mía. Es una invitación que se hace a sí mismo, ¿no? Solo Él es. Entonces, aquí vamos a ver qué atributos tiene ese Dios. Primero, es un Dios en el cual podemos descansar. Uno. Segundo, el versículo 5. Versículo 5, la segunda parte. Solo Él Mi salvación. es mi roca. Entonces, uno puede aferrarse a Dios con la seguridad de que no lo va a soltar. La roca era un punto de fuego. Él es mi salvación. Entonces, es un Dios salvador. Mi alcázar es un baluarte, un refugio donde yo puedo abrigarme. No vacilaré. Entonces, a los que el salmista se ve amenazado de que alguien lo está derribando, no solo, que lo está atacando con mentiras y con hipocresía. Entonces él dice, yo voy a confiar en Dios, el cual será mi roca, mi refugio, mi baluarte. Sigamos, versículo 8. En Dios está mi salvación y mi gloria, mi roca firme, mi refugio está en Dios. El creyente, el salmista, vuelve a repetirse a sí mismo, ¿no? Solo en Dios está mi salvación. Cuando uno pasa por pruebas diferentes, requiere muchas veces repetirse a sí mismo una y más veces, Dios es mi salvación, mi refugio, yo confío en Él, porque una sola vez no basta, ¿no? Uno siempre necesita tomar conciencia. Sigamos. Versículo 9. Vosotros confiad siempre en Él, desahogados con Él, que es nuestro refugio. Entonces, el salmista invita a que a otros también confíen siempre en Él. No solamente Él quiere involucrar y hacer partícipe también a los demás de su comunidad, de su familia, para que se desahoguen con Él, que Él es nuestro refugio. Sigamos. Solo un soplo son los plebeyos, mentira son los nobles. Hasta acá. Vuelve a tocar el tema de la mentira. Es decir, los que me están atacando son unos hipócritas, son unos mentirosos. Sigamos. ¿Todos juntos? Todos juntos en la balanza subirán más livianos que un soplo. No confiéis en la opresión. No os hagáis ilusiones con el robo. Y si prospera vuestra fortuna, no le deis el corazón. Son exhortaciones para que no confíen en el dinero ni en el robo, ¿no? Porque dicen, no le deis el corazón al dinero, al robo y a la opresión. Sigamos.
Una cosa ha dicho Dios, dos cosas le he escuchado, que de Dios es el poder, que tuya, Señor, es la lealtad, que tú pagarás a cada uno. Según sus obras, falta, según sus obras. Según sus obras. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son finalmente concluyamos, cuáles son las características o las facetas, los rasgos de ese Dios que inspiró este salmo al creyente? Hemos dicho ya que en Dios podemos descansar tranquilamente porque Él nos acoge y nos perdona. Segundo, Salvación. que Él es roca y salvación, que es alcázar, por tanto no vamos a vacilar. Pero último, que de Dios es el poder, es un Dios poderoso, que es leal, tuya es la lealtad, y finalmente que pagará a cada uno según su obra. Entonces, aquí encontramos entonces unas 5 o 6 facetas de Dios que se nos revela en cada salmo es diferente, ¿no? Esta es la razón por la cual vale la pena leer los salmos, porque Dios se autorrevela, se automanifiesta en los salmos a través de estas situaciones que está viviendo el salmista, ¿no? Encontramos una faceta muy bonita, ¿no? Un Dios acogedor, un Dios del cual podemos descansar nuestra alma, nuestro espíritu cuando estamos agobiados, perseguidos. Un Dios que tiene el poder de salvarnos, que es roca y refugio. Un Dios que es leal, que nunca nos deja tirados, como decimos nosotros, ¿no? Y finalmente, que un día pagará cada cual según sus obras. Es justo. Es justo, equitativo. La última pregunta que nos hacemos siempre, ¿qué aprendemos de este salmo? A ver, ¿qué aprendemos de este salmo? Es una invitación a la confianza en el Señor. Perfecto. Que uno tiene que confiar porque en Él puede descansar tranquilo, aunque sí, en momentos de peligro. Uno busca, en la oración busca ¿qué? Descanso, alivio, busca a alguien que lo acoja, que lo comprenda, que le perdone. Segundo, Consuelo en los consuelo, sí. Tercero, ¿qué otra conclusión, enseñanza para cada uno? Que el Señor es leal y al ser leal es un juez leal. Sí, que con la mente, sí, que también que la mentira, la hipocresía de los que nos atacan tiene vida corta, que finalmente que sabemos que esto no es el camino que puede llevar a algo, ¿no? Porque él dice claramente, solo un soplo son los perfectos, mentiras son los nobles, ¿no? La gente que se cree muy importante son apenas un soplo, ¿sí? Nosotros duramos apenas un soplo de vida, ¿no? Ellos tarde o temprano desaparecerán, pero en cambio la confianza que tienen en Dios, esto permanecerá. ¿Qué otra enseñanza? Que uno puede contar con Dios que es poderoso, leal y que equitativo, justo, que pagará. Sí, uno puede sacar varias conclusiones, pero como enseñanza particular, porque si leemos un salmo de carrera, como hemos hecho en días pasados, no sacamos ninguna enseñanza, ningún provecho, porque en cambio, haciendo estas preguntas, podemos llegar a aprovechar, a capitalizar el salmo. Este personaje aparentemente estaba siendo objeto de una difamación. De una difamación y de un ataque sucio, ¿no? Porque era un tipo que se valía de la mentira para atacar a este personaje, ¿no? Esto puede pasar con frecuencia, que una persona es objeto de calumnias, es objeto de mentiras, y entonces, ¿qué va a hacer? Si fuera una persona poderosa, pudiera defenderse con las armas, pero dice acá, no confiéis en la opresión, no confiéis en el robo, etc., ¿no? Entonces, buscad en Dios el descanso, la paz, porque Dios acoge y salva y protege ¿no? Eso puede ser. Entonces vamos a terminar con la oración, como siempre, la oración que tenemos en la página 68 como conclusión. ¿O quieren agregar algo más? No, bueno. Ok, leamos entonces página 68, la oración final, conclusiva. Oh Dios de amor, que has puesto en nuestro corazón el deseo de contemplar tu gloria y la seguridad de entrar en tu santuario,
Concede a tus hijos que te buscan desde la aurora, con los brazos alzados para la oferta y la palabra en sus labios, no confiar en sí mismos ni en sus mentiras, sino amar tu amor hasta el desprecio de su vida y tomar parte en el banquete que sacia eternamente. Amén. Muy bien. Pasemos al Salmo 63. ¿Quiere leer, Patricia, la introducción? Detrás de la fachada de satisfacción, de plena realización personal y de felicidad que nos pintan los medios de comunicación con demasiada frecuencia, descubrimos, sean en los jóvenes como en los adultos, una profunda insatisfacción, el tedio a la vida, una sensación de vacío y ese no saber para qué están en el mundo. Al darse cuenta que las promesas de la sociedad de consumo no se están cumpliendo cabalmente y que los valores de la cultura reinante son engañosos, muchos se refugian en el mundo de drogas, del vicio o terminan su vida en la depresión y suicidio. Es una constatación, un análisis de la insatisfacción que acompaña a mucha gente que está buscando no en Dios, sino en el vicio, o en el trabajo, en el dinero. Sí. A continuación, lectura de esto. En el principio Dios depositó en el suelo humano una semilla de sí mismo. Creó a los hombres a su medida, los hizo para sí. Pero cuando el hombre quiso ser como Dios, como Adán, se sintió desajustado, o como decía San Agustín, se sintió desasosegado e inquieto hasta no descansar en Dios. ¿Será que esta problemática que está inquietando aún a los hombres de estos días tiene una respuesta en Dios? Esta es la pregunta que hacemos. Entonces vamos a leer el primer versículo del Salmo. Primero, el Salmo, ¿qué género literario es? ¿Es un himno? Perdón, Emilio, cuando sí. en el breviario de sí. la liturgia, bueno, sí, juicio de las horas. De las horas aparecen himnos, ¿esos son salmos también? Porque aparecen himnos y salmos. La Biblia tiene, además de los 150 salmos, que es la colección de los salmos, tiene también cánticos y otros himnos, como el Magnificat, son cánticos, ¿no? Más que todo. Magnificat, el Benedictus, etc. Por lo tanto, hay muchos más cánticos e himnos en la Biblia que no están en los 150. Los hay en diferentes libros históricos, libros sapienciales. Pero sí es importante definir si es un himno, si es un... Voy mirando que cuando es un cántico o una lamentación. Entonces, en ese caso, lo diremos más tarde cuando hayamos leído qué tipo de género literario refleja. Ok, empecemos con el primer versículo. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi garganta tiene sed de ti, mi carne desfallece por ti, en un páramo reseco sin agua. Entonces, el salmista madruga para encontrarse con Dios en el santuario, en el templo. Tiene sed de mi Dios. Miren el adverbio, el pronombre posesivo, mi Dios. Sus fuerzas desfallecen. Desea entonces contemplar su fuerza, la fuerza y la gloria de Dios. Sigamos. Así te contemplaré en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Entonces, él anhela contemplar a Dios en el santuario, en el templo de Jerusalén, donde estaba el Santo Santorum, ¿no? Sigamos. Pues vale más tu lealtad que la vida, te elogiarán mis labios. Así te bendeciré mientras viva, alzando las manos en tu nombre. Que dice que la lealtad de Dios vale más que la vida. Un Dios fiel, leal, que me corresponde, es mucho más importante, dice, que la propia vida. Por tanto, mientras viva, el salmista bendecirá su nombre. Sigamos. Como de enjundia y de manteca se saciará mi garganta,
y con labios jubilosos te alabará mi boca. Tengan en cuenta que en los sacrificios la parte gorda, la manteca, sí, la parte gorda del animal era la que se sacrificaba a Dios, porque pensaban de que la parte más gorda era la que producía más humo y que agradaba a Dios. Ok, sigamos. Si en el lecho me acuerdo de ti, velando medito en ti. Entonces, de la madrugada hasta la noche se acuerda de Dios. Sigamos. Que fuiste mi auxilio, y exulto a la sombra de tus alas. Mi aliento se pega a ti, y tu diestra me sostiene. Se siente feliz a la sombra de su Dios. La diestra de Dios lo sostiene y lo abraza estrechamente. Sigamos. Los que buscan mi perdición entrarán en lo profundo de la tierra. Serán entregados a la espada y echados como pastos a las raposas. Los adversarios están perdidos, dice, ¿no? Los que buscan mi perdición, revela que tiene enemigos personales que lo están tratando de derrotar. Entrarán en lo profundo de la tierra, el Seol. Versículo 12, terminamos. Pero el rey celebrará a Dios, se gloriarán los que juran por él, cuando tapen la boca de los mentirosos. Aparentemente, el que escribe el Salmo es un rey, porque dice, el rey celebrará a su Dios. A Dios. Bueno, ahora la primera pregunta, ¿cuál es? ¿En qué situación existencial está atravesando el autor de este Salmo? Teniendo ahora en cuenta todo el conjunto de los versículos. De desesperación. No sé. De alabanza. ¿No? Mire el primer versículo. Bueno, de necesidad de necesidad de Dios, pero luego eso se convierte también en alabanza. como de búsqueda. Sí, mire, por ti madruga se madruga para encontrarse, para buscar a Dios. Su garganta tiene sed de Dios. Entonces, la sed de Dios se manifiesta casi corporalmente, físicamente. Dice, primero madruga, entonces se despierta buscando a Dios. Su garganta tiene sed de Dios. Su carne, su físico, ¿no? Desfallece por él. Entonces, es un himno místico, ¿no? De una persona como Juan de Dios, Juan de la Cruz, como Teresa de Ávila, como otro, que tienen una sed una sed ardiente de estar en comunión con Dios. Pero en este caso dice, para él desea contemplarlo en el santuario, en el templo. Por supuesto, ello no era como nosotros que tenemos una creencia que Dios lo puedo adorar y buscar en cualquier parte, porque Cristo se ha hecho presente y está presente sea en la Eucaristía como en el hermano, en la comunidad. Dice, quiero en el santuario. Entonces, la situación es de una persona que es sedienta y hambrienta de Dios, que busca contemplar la gloria de Dios, la belleza de Dios en el santuario. Por lo tanto, está como caminando hacia el santuario. Dice, hasta en el lecho me acuerdo de ti, aún durmiendo se acuerda de su Dios, velando medito en ti, aún durante el día está pensando siempre en Dios. Y exulta la sombra de su alas, y mire, dice, mi aliento se pega a ti, como si tuviera el aliento, si estuviera boca a boca, casi besándolo. Mi aliento se pega a ti y tu diestra me sostiene, me abraza. Entonces, ¿cuál es la situación de este hombre? Una persona, un creyente, un místico, que busca a Dios con sus sentidos físicos, ¿no? Porque habla que la garganta, la carne, el aliento, la diestra, ¿no? Son, ¿no? Y lo busca porque está siendo atacado. Pues ahí sí, está siendo atacado por los que buscan su perdición. Entonces, siendo el objeto de una persecución, de una amenaza o de una prueba, él confía que en Dios va a encontrar
el descanso y la protección, ¿no? Esta es más o menos la situación. La segunda pregunta, ¿cómo se revela Dios a nosotros y al salmista en este salmo? ¿Qué clase de característica o de faceta tiene Dios en este salmo? A ver, empezando ya con el primero. Primer versículo. Con gloria y poder. Mi Dios es un Dios personal. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, no es un Dios colectivo, un Dios, ¿no? Es mi Dios. El salmista lo siente como su Dios. ¿Qué otra? Con gloria y poder. ¿Qué característica tiene este Dios? Un Dios poderoso. Un Dios cercano. Sí, cercano, no cabe duda. Dios protector. Protector. Y segundo, un Dios que está al alcance, que está tan cercano que el aliento del salmista se le pega a él. Eso es atrevido, ¿no? Pensar que Dios, ¿cómo es posible que Dios? Pero lo siente tan cercano, tan amigo, tan cordial, y que su diestra lo sostiene. Entonces, es un Dios muy cercano. Normalmente cuando uno ora a Dios, uno tiene un poco de estos sentimientos. Tan así que San Agustín dice en alguna, tú me has hecho para ti, ¿no? Tú me has hecho para ti, está insatisfecho mi corazón hasta que no descanse en ti, ¿no? Entonces, el Dios que revela este salmo es un Dios muy cercano, amigo, íntimo, que se deja, que sacia el hambre y la sed que tenemos de Dios, del amor, de la verdad, ¿no? Bueno, ¿qué conclusiones o qué enseñanzas nos ofrece este salmo? Aquí sí. Una confianza infinita en un Dios que sabe, con certeza sabemos que está ahí, que nos espera, Eso. que está cerca, Sí. que nos ama, Eso. que está disponible. Ajá, Solamente exactamente. necesita que digamos sí. Que puede saciar nuestras hambre y sed de Dios, de felicidad, de verdad, de amor. Por eso que decía antes que los jóvenes buscan en los valores del mundanos su satisfacción en la droga, en el vicio, ¿no? Mientras que Dios puede ofrecernos todo lo que el hombre necesita, ¿no? Nos ofrece esta acogida cordial, amorosa, ¿no? Bueno. Y esto implica una relación personal con Dios. No puede ser algo sí. como ya ni siquiera mental, ideas, tiene que ser algo vivido, no imaginado. Exactamente. Y otra más, cada uno podría decir, yo saco de este salmo otra conclusión, pero leyéndolo una y dos y tres veces, uno encuentra que cada salmo es una fuente de muchas enseñanzas, nos revelan a un Dios diferente de repente del que tenemos en nuestra mente, y nos ayuda a atravesar situaciones como estas, ¿no? De deseo de Dios, en la forma como lo pide el salmo. Leo en la página 71, a propósito del versículo 9 del Salmo, que dice, mi aliento se pega a ti y tu diestra me sostiene. En la primera carta a los Corintios, estar unido al Señor es un ser en un espíritu. San Agustín añade las palabras, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Con ello se nos dan claves para una lectura cristológica del Salmo. La corporeidad de la experiencia y el lenguaje del Salmo adquiere un nuevo realismo cuando el Hijo de Dios se hace hombre en nosotros. Es esta diestra de Jesús que sostiene a Pedro, que está por hundirse en las aguas del lago, cuando dice, tu diestra me sostiene, ¿no? Jesús realmente sostuvo a Pedro cuando estaba ya hundiéndose. Esa cercanía del aliento del discípulo amado junto a Jesús. San Juan colocó su cabeza cercano al corazón de Jesús y sintió el aliento de Jesús. ¿Ah? Mire, si uno lo interpreta en clave cristológica de Jesús, este salmo tiene una profundidad más grande, ¿no? Porque realmente Cristo sí nos sostiene con su diestra y
y si colocamos nuestro rostro, nuestra cabeza sobre su corazón, podemos sentir el aliento, el espíritu de Él, ¿no? Porque el aliento de Dios es el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Algo más? ¿Podemos seguir así con esta metodología? Sí. Entonces, oremos. Aquí vienen unas preguntas, ¿no? ¿Ha sentido alguna vez en su vida sed de Dios? ¿Cómo se ha manifestado? ¿Qué puedo aportar yo desde mi experiencia personal y comunitaria a la gente de la calle que tiene sed de verdad, de amor, de comprensión, de perdón? Eso, a partir de ese salmo yo puedo de repente dar testimonio de otra clase de fuente de felicidad. Muy bien, sigamos. Entonces, leyendo, orando la oración que nos propone el texto. Oh Dios de amor, que has puesto en nuestro corazón el deseo de ver tu rostro y tu gloria y la esperanza de entrar en el santuario de tu poder, concede a tus hijos que te buscan desde la aurora, con las manos alzadas para ofrecerte el nuevo día y con la palabra en sus labios, agradecer tu generosidad, amar tu amor hasta el desprecio de su vida y participar del banquete que sacia eternamente. Amén. Muy bien. Y pasamos al siguiente salmo, 67. Breve salmo, pero es bien interesante. ¿Puede leer la introducción, Jorge? La introducción. Lectura del texto de la vida. Es muy frecuente encontrar, aún en los católicos, que por definición son llamados a promover la salvación para todos los hombres, una religiosidad individualista cerrada sobre sí mismos, como si ellos fueran una isla y la salvación un privilegio de unos pocos. El mandato de Jesús a sus discípulos es según Mateo 28:19, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Muy bien, siga. ¿Qué tan convencidos estamos de la misión hacia los hombres y mujeres de todo el mundo? Oramos al Señor por los pueblos y naciones que no conocen a Cristo. Esta es la introducción, ¿no? Ya esto nos da la clave de interpretación del Salmo. Leamos ahora lectura del Salmo. Dios tenga piedad y nos bendiga. Muéstranos su rostro radiante, para que conozca la tierra tus caminos, todas las naciones tu salvación. Ok, está ahí. Con ese salmo pedimos a Dios que nos perdone y nos mire otra vez con rostro sonriente, radiante. Le pedimos que todos, sigamos. Que te den gracias los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. Sigamos. Que lo celebren jubilosas las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobiernan las naciones de la tierra. Entonces, entre una estrofa y otra, entre la primera y la tercera, hay un estribillo. Y luego termina otra vez. Versículo 5. Que te den gracias los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. Ok. Dice acá, es un salmo de bendiciones. No es un himno, es un salmo de bendiciones en forma de petición. Es también un salmo de acción de gracias. Está compuesto por 3 estrofas, hemos dicho, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la situación que está viviendo el pueblo de Israel, el salmista también, en este salmo? Siempre la pregunta, ¿qué situación existencial está viviendo? Deben tener una ausencia de Dios y el salmista reconoce eso. Mire el término, todas las naciones tienen derecho de salvación. Entonces, yo lo vi de esta forma. El salmista es miembro de un pueblo elegido, privilegiado, que ha sido, que se ha beneficiado de una alianza especial, que ha tenido la gracia de la revelación de Dios. Pero hay muchas otras naciones y pueblos que no gozan de ese privilegio. Entonces, ¿qué le pide? ¿Qué le pide el salmista? Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Pero dice,
muéstranos tu rostro radiante. ¿Para qué? Para que conozcan la tierra tus caminos y todas las naciones tu salvación. Dice, él se siente afortunado porque, dice, pide que tenga piedad, que nos bendiga, pero ante todo que quiere que a través de que Dios muestre su rostro a toda la tierra y a todas las naciones, no solamente al pueblo de Israel. Por eso dijimos antes cuando leímos la introducción que muchos practican una religiosidad individualista. Yo soy privilegiado como Israel entre todos los pueblos. Yo conozco a Dios, yo disfruto del perdón de Dios, pero allá en las demás naciones, los gentiles, los paganos, entonces el salmista pide que también toda la tierra y todas las naciones conozcan la salvación de Dios. Entonces un salmo universalista, católico, ¿no? El salmista pide a Dios que se acuerde también que a través de la fe, de la religiosidad del salmista, todas las demás naciones puedan conocer a Dios y se salven, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rostro de Dios que se manifiesta en ese salmo? ¿Qué faceta de Dios encontramos en ese salmo? Dios universal. Dios que quiere a todos, no solamente a un pequeño pueblo desagradecido, obstinado como era el pueblo de Israel, que siempre cayó continuamente en la idolatría. El salmista pide que a través que Dios muestre su rostro radiante, generoso a toda la nación, a toda la tierra. Primero dice conozca la tierra, que todas las criaturas conozcan a Dios. Y luego que todas las naciones que eran los paganos lo conozcan. Y repite que te den gracia a los pueblos, que todos los pueblos agradezcan a Dios, que todos los pueblos te den gracias. Entonces es un himno de súplica, de bendición y de acción de gracias. ¿Qué tipo de Dios encontramos ahí? Un Dios que salva, que está acogiendo a toda la nación, no solamente un pequeño pueblo, ¿no? Un Dios abierto a todos. La salvación está ofrecida a todas las naciones, no solamente a un pequeño pueblo como era Israel. ¿Eso nos enseña qué? ¿Qué nos enseña? Nosotros también tenemos que estar disponibles para todos, abiertos. Pues que nuestra religión católica debe ser católica. Exactamente, universal. Nuestro Dios es un Dios católico. ¿Qué católico quiere decir? Universal. Por lo tanto, preguntémonos, ¿oramos nosotros para la conversión de todos los pueblos de China, Japón, Asia Oriental, África, América, que no conocen a Dios? Tenemos una oración misionera en favor de los que predican, proclaman, que dan testimonio, religiosos, religiosas, misioneros, laicos consagrados a Dios. Esta es la pregunta, ¿no? Porque no podemos solamente contentarnos con darle gracias a Dios por la fe que nos ha dado, sino también preguntarnos qué tanto hago yo para la conversión y la salvación de otras naciones que no lo conocen. Entonces el salmo viene muy bien como salmo misionero, como salmo de este mes de octubre es el mes de las misiones, que tanto oramos nosotros por los misioneros que están luchando, predicando y dando testimonio de Cristo en naciones donde la religión católica es muy limitada. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esto pues, así, leyendo así los salmos, seguramente vamos a poderlo aprovechar mucho más. Muy bien. Dice la lectura cristiana, tratándose de un salmo de bendición, es útil recordar la bendición al comienzo de la carta de los Efesios, la página 74. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio del Mesías nos ha bendecido desde el cielo con toda bendición del Espíritu. Entonces, acción de gracias y acción de alabanza también. ¿Terminamos leyendo la oración? Oh Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos has bendecido en tu Hijo con infinitas bendiciones espirituales y has levantado el árbol de la cruz para reconciliar el cielo y la tierra, concede que sus brazos se extiendan hasta los confines del mundo,
Que su luz guíe a todos los hombres, para que su fruto sane todas las naciones. Haz que el camino de salvación, los pueblos te alaben por siempre. Amén. Entonces, es una lectura en oración, ¿no? También esta. Bueno, sigamos. ¿Qué salmo tengo? Este era el Salmo 67. Vamos al siguiente Salmo, 72. ¿Quiere leer el Salmo, la traducción? Salmo 72, lectura del texto de la vida. Cada vez que la gente pobre y honesta de un país es llamada a elegir a sus gobernantes, abriga la secreta esperanza de que Dios suscite entre ellos a alguien que rija al pueblo con justicia y rectitud, que consiga la paz, que defienda a los oprimidos, que salve a las familias pobres y que traiga prosperidad para todos. Casi siempre estas expectativas se cumplen a medias o quedan frustradas, ocasionando sentimientos de desesperanza y pesimismo. ¿Es así? Siga. ¿Será que los pobres, los humildes y los honestos deben resignarse a su condición? ¿Será que deben acudir a la violencia para lograr justicia? Lamentablemente, ¿no? Casi siempre sucede que se cansan ya de tanta opresión y tanta mentira que utilizan la violencia. La tenemos en nuestro país muy patente, ¿no? Entonces, empecemos a leer el Salmo. Oh Dios, confía tu juicio al rey, tu justicia a un hijo de rey. La introducción da a entender que el salmista pide que ese rey de ese tiempo, no sabemos quién era el rey, entonces, si fuera David o Salomón o Josías, que Dios confíe el poder de juzgar con rectitud, con justicia a un hijo de rey. Bueno, sigamos. Ahora viene, tengan en cuenta, miren cómo empiezan del 2 hasta el 16. Empiezan todo que rija, que defienda, que dure, que baje, que en sus días, todo es un pedido. Ese salmo es un salmo de petición a Dios, pero a la vez es una profecía. Pide que el rey que vendrá, es un salmo mesiánico, pide el salmista que el Mesías que está llamado a venir, que está próximo a venir para ellos, cumpla todos estos requerimientos. Miremos cuáles son. ¿Cuáles son? ¿Qué se espera del Mesías? Primero, versículo 2. Que rija a tu pueblo con justicia, a tus afligidos con rectitud. Entonces, que actúe con justicia y rectitud. El Mesías que vendrá actuará con justicia y rectitud. Esto es la expectativa del pueblo de Israel. Segundo. Que montes y colinas traigan al pueblo paz y justicia. Otra vez. Además, paz y justicia. El Mesías traerá paz y justicia. Tercero. Cuarto. Que defienda a la gente oprimida, que salve a las familias pobres y quebrante al opresor. Preguntémonos, ¿Cristo cumplió llenó estas expectativas? ¿Trajo paz, justicia, consuelo a la gente oprimida, a los pobres, a los ¿no? Y quebrante al opresor probablemente no. En apariencia no. Sí, pero a largo... Piensen que esta expectativa, a largo plazo, Dios cumplirá sus expectativas. Sigamos. Que dure en compañía del sol frente a la luna de edad en edad. Los políticos, los gobernantes duran, ¿cuánto? 4 años, 5 años, 10 años como Maduro, pero en cambio el Mesías vendrá como rey y será eterno. Durará en compañía del sol, frente a la luna de edad en edad. Entonces será un rey eterno. No tendrá una duración limitada como nuestros políticos, senadores y presidentes. Sexto. Que baje como lluvia sobre el césped, como llovizna que empape la tierra. Entonces que sea tan benéfico como la lluvia que riega la tierra. Entonces que sea un rey que produce frutos. Séptimo.
Que en sus días florezca el honrado y haya prosperidad hasta que falte la luna. Otra vez, sí, que proclive, que promueva la honradez, la vida. Sigamos. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Ningún rey de Israel tenía esta pretensión, solamente el Mesías dominará de mar a mar. ¿Cuáles eran los mares? Para ello era el Mediterráneo, ¿no? El otro mar, el mar de India, ¿no? Del gran río, que era el Éufrates, al confín de la tierra. Entonces, tendrá un dominio total el Mesías. Sigamos. Que en su presencia se encorven los beduinos y sus enemigos muerdan el polvo. Someterá a los árabes, los beduinos del desierto, y a sus enemigos morderán el polvo. Será un rey victorioso. Que los reyes de Tarsis y las islas le paguen tributo. Que los reyes de Sabá y de Arabia les ofrezcan sus dones. Que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Eso se ha cumplido un poco en la Epifanía, ¿no? Los reyes que vienen del oriente se postrarán ante el niño, ante el Mesías, y todos los pueblos les servirán. Cuando habla de Tarsis, la geografía que conocían ellos, Tarsis eran las islas de Grecia, era el Mediterráneo, Italia, Grecia, España. Lo identificamos como los reyes de Tarsis, reyes muy lejanos para ellos. Y de las islas griegas, más que todo, ¿no? De Sabá y de Arabia, que todos los reyes del mundo se postrarán ante él. Sigamos. Porque él libra al pobre que pide auxilio, al oprimido que no tiene protector. Aquí está retratado Jesús en su entrega, en su acción en favor del oprimido y del pobre. Sigamos. Que se apiade del pobre y del desvalido, que salve la vida de los pobres. Gran parte del pueblo de Israel eran pobres y desvalidos y oprimidos. Por lo tanto, el anhelo, la expectativa del salmista es que ese rey Mesías se apiadará del pobre, del desvalido y salvará la vida de los pobres. Sigamos. Que la rescate de la crueldad y violencia, que aprecie mucho su sangre. Defenderá a las víctimas de la violencia. Sigamos. Que viva, que le den oro de Sabá, que recen por él continuamente y todo el día lo bendiga. Sigamos. Que abunden las mieses del campo y se agiten en lo alto de los montes. Que su fruto esté lozano como el del Líbano y las gavillas como la hierba del campo. Sigamos. Que su nombre sea eterno, que todos los pueblos lo feliciten y lo invoquen como bendición. Aquí. Entonces, estas son las expectativas que tiene el salmista, que representa un poco el pueblo de Israel. Ellos esperaban un Mesías con estas características: poderoso, eterno, victorioso, compasivo, misericordioso, dedicado a salvar, ¿no? La pregunta que cuando llegó Jesús defraudó totalmente estas expectativas, porque llegó pobre, humilde, silencioso, vivió 30 años en la familia sin decir ni mu, ¿no? No era guerrero, sí. Y luego durante los 2-3 años máximo de vida hizo maravillas, por supuesto. Resucitó, curó a los enfermos, liberó a los poseídos, multiplicó los panes, etcétera, etcétera. Pero muy poco de lo que dice acá, porque aunque predicó la justicia, el respeto de los derechos humanos, etcétera, pero gran parte de esta expectativa no se cumplieron. Esta es una de las razones por las cuales los judíos piensan que él no era el Mesías esperado, que el Mesías vendrá con todo el poder y fuerza para rescatar la dignidad de su pueblo, etcétera. Pero nosotros, viéndole en una perspectiva de largo plazo, ¿qué pensamos? ¿Se cumplirán estas expectativas que anuncia el salmista? Claro. ¿Sí o no? No, tuvieron una gran desilusión. No era un guerrero. Tuvieron una gran desilusión en el inmediato presente, ¿no? En el presente,
La iglesia, obviamente, pensemos, la iglesia está cumpliendo parcialmente la misión que Jesús, el Mesías, el Rey, le ha confiado. Sí, trae justicia, paz, respeto, ayuda a los pequeños, a los pobres, a los ancianos. Parcialmente sí. Parcialmente. Solo que la iglesia es una comunidad que va expandiéndose. Pensemos de los 12, 11 apóstoles, pensemos la extensión y el crecimiento de la iglesia en toda la nación. Hay católicos y cristianos, ¿no? Pero la pregunta de repente más insidiosa o más incómoda es esta. Si yo soy discípulo de este Mesías Rey, yo estoy cumpliendo mi parte de la misión que nos ha dejado Jesús. Estoy realizando parte, por lo menos, de esta misión general que Dios. Eso es mucho más incómodo, porque realmente Jesús no vino a realizar solo esta misión, sino que la delegó: id, predicad, curad a los enfermos, resucitad a los muertos, etcétera, ¿no? Lo que es un cuestionamiento a lo que nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia, estamos realizando, ¿no les parece? Es decir, obviamente estas expectativas no se han cumplido, sino muy parcialmente en muchos países, en alguna parte mucho, en otra parte mucho menos, en otra parte absolutamente nada, ¿no? Pensemos en la inmensa China, Japón, Asia Oriental, el cristianismo todavía está en Indonesia, etc. Pero en muchas otras partes del mundo sí se está cumpliendo esta misión mesiánica de Cristo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es, ahora la otra pregunta, qué facetas manifiesta ese salmo de Dios? ¿Cómo es el Dios que, pensando en su Hijo Jesucristo, cómo es el Dios que contempla o que revela este salmo? Un Dios protector. Todo lo que hemos dicho, que rige con justicia, que defiende a la gente, que dura eternamente, que es fecundo como la lluvia en el césped, etc. Todas estas características las tiene Dios en la persona de su Hijo, que es el mismo Dios. Entonces, si nos preguntaran qué aporta el cristianismo, la iglesia, a la sociedad de hoy día, ¿no? ¿Qué valor agregado produce el cristianismo y la fe cristiana al mundo, a la sociedad de hoy día? Nosotros debemos decir todo esto, ¿no? La iglesia está llamada a promover la paz, la justicia, el respeto, el bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? Es una forma de cómo leer el Salmo, no leer lo que pasó o lo que se esperaban en ese tiempo, sino lo que nosotros hoy día debemos aportar para nuestra sociedad. Uno tras otro. ¿Qué opinan? Esa sería la enseñanza que nos trae, otra palabra, ¿no? Porque el solo hecho de leer un salmo sin apropiarlo, sin aplicarlo a nuestra vida, no tiene mucho sentido. Es una bonita oración, pero... Sí. Leamos los últimos 2 versículos, Giovanni. Bendito. 17 y 18. Bendito el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, y que su gloria llene la tierra. Amén. Amén. Es una confesión de fe. Dice, creemos que Dios hará maravillas, que lo que es imposible para nosotros, lo hará Dios. Bendito el Señor, el único que hace maravillas. Si nosotros desconfiamos en Él, Él seguramente hará maravillas, cumplirá sus promesas. No cabe duda, ¿no? Nosotros creemos que el reino de Dios poco a poco se está haciendo realidad, que habrá justicia, habrá paz, habrá compasión, etc. ¿Está bien? Muy bien. Terminamos. Aquí en la página 79 hay una búsqueda de respuesta al interrogantes. Ante la frustración de los pueblos que claman ante los organismos multinacionales,
como ocurre hoy día, y ante sus gobernantes, paz, justicia, transparencia, política de bienestar. El Salmo 72 nos dice que Dios prometió la venida de un rey que traería paz y justicia para los pobres. La Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, ha leído este salmo en clave mesiánica. Jesucristo es el Mesías, es el Señor que a través de su Evangelio y el poder de su Espíritu puede transformar el corazón del hombre y las estructuras de la sociedad para que haya paz, reconciliación, equidad y justicia. Después de 2000 años de cristianismo, estamos todavía muy lejos de ver cumplidas estas esperanzas. Sigue campeando la violencia, la miseria, la corrupción, la mala administración de los recursos. ¿Será que nos equivocamos de Mesías y que tenemos que esperar a otro Mesías? ¿La pregunta es? La pregunta de los israelitas, de los judíos. ¿O será que nos hemos cruzado de brazos esperando que Dios lo haga todo sin colaborar con la causa de su reino? Más bien. Más bien. Muy cómodos nosotros. Esta es la forma como tenemos que leer el Salmo, ¿no? Trayéndola a nosotros, cuestionándonos continuamente. Bueno, rezamos. Oh Dios, todopoderoso y eterno, cuando nos diste a tu Hijo Jesús, nacido de María, los reyes venidos de Oriente y los pastores escucharon el anuncio de los ángeles y vinieron a adorar al Mesías. Concede que su reino venga a nosotros, que lleve la paz a los hombres y la riqueza espiritual a los pobres, para que todas las naciones sean bendecidas por los siglos de los siglos. Amén. Miren qué bonitas oraciones también que resumen. Vamos al otro salmo. 73. El 77. 73, ¿no? ¿Nos saltamos esto? ¿Vamos al 77? Como quiera. Vamos al 77, primero. 77. ¿Quién quiere leer la introducción? 77. 77. Que es un salmo muy bonito. Colombia lleva más de 40 años aguantando. En ese tiempo, cuando yo escribí ese comentario era 40, ahora ya son 50. Son como 50. Aguantando la presión de la guerrilla que ha producido tantas muertes, secuestros, desplazamientos de la población y miseria. Al flagelo de la guerrilla se sumó la desgracia de gobiernos ineficientes y corruptos, y por último el del narcotráfico y del paramilitarismo, que han causado masacres colectivas, despojo forzoso y abandono de la tierra en contra de miles de agricultores. Los colombianos de bien, que son la gran mayoría, se preguntan, ¿cuándo será que Colombia toca fondo? Otros se preguntan, ¿es que el Señor nos rechaza para siempre y no volverá a favorecernos? Aquí está la clave del Salmo, es que Dios se olvidó de Colombia, de ese tiempo, ¿no? Nos rechaza para siempre, porque Israel, en la boca del salmista, estaba dudando seriamente que Dios se hubiese olvidado de ellos. Leamos el Salmo. Mi voz hacia Dios gritando, mi voz hacia Dios que me escucha. Ya entendemos qué situación existencial vivía el salmista. Está gritando para que Dios lo escuche. Entonces, es un Dios ausente, un Dios que está callado, que no quiere más saber de Israel. Entonces, el salmista trata como de despertar y de llamar la atención a Dios. Sigamos. En mi angustia te busco, dueño mío. De noche rebulle mi mano sin descanso. Rehúsa calmarse el jadeo. Mire, es una oración angustiosa. Dice, en mi angustia te busco, Dios mío. No busco a cualquier Dios, sino a Dios mío. De noche mi mano, sí, descanso, rehúsa calmarse del jadeo. Entonces, es una persona que jadeando es una persona que está ya cansada de gritar y de implorar a Dios. Sigamos. Acordándome de Dios gimo, meditando me siento desfallecer. Sí. Mantienes desvelados mis ojos, la agitación no me deja hablar. Calculo los días de antaño, los años remotos recuerdo.
De noche repito mi canción, la repito por dentro, mi espíritu indaga. ¿Es que el Señor nos rechaza para siempre y no volverá para favorecernos? Esta es la gran pregunta. ¿Será que Dios se olvidó de Israel, que estaba pasando por un momento muy angustioso? Muy probablemente era la época o de David o de los jueces, de la época de los jueces, cuando Dios permitía que el pueblo de Israel, que los judíos cayeran en manos de los filisteos o de los moabitas o de los fenicios, etc., ¿no? Entonces el salmista se hace como vocero del pueblo de Israel. Podía ser o un rey o un sacerdote o una persona piadosa que pida a Dios: ¿cuánto es que tú te acordarás de ese pueblo y nos salvarás? Sigamos. ¿Se ha agotado su misericordia? ¿Se ha terminado para siempre su promesa? ¿Se ha olvidado Dios de su bondad o la cólera le cierra sus entrañas? Y me digo: pobre de mí, ha cambiado la diestra del Altísimo. Imagínense, oraciones como estas, seguramente más de uno de nosotros lo ha hecho. Señor, ¿cuándo es que me otorgas el favor, me das la salud, me auxilias en momentos muy difíciles? Porque hay momentos en que Dios parece olvidarse de uno. Entonces uno utiliza términos muy fuertes y pide que Dios tenga piedad y se acuerde de uno, ¿no? Es una situación muy común entre todos los creyentes, ¿no? Dios está callado, está silencioso, está ausente. Sigamos. Recuerdo las proezas del Señor. Sí, recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras. Considero tus hazañas. El salmista pues se acuerda cuántas veces Yahvé intervino en favor de su pueblo cuando sacó de Egipto a los esclavos, cuando intervino para saciar con el maná, con el agua del desierto, cuando entregó la tierra prometida, cuando los salvó de enemigos. Entonces él se consuela diciendo: Dios en otra época sí ayudó al pueblo de Israel. Sigamos. Dios mío, tu camino es santo. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Dios es poderoso, puede serlo perfectamente. Tú eres el Dios que obra maravillas y mostraste a los pueblos tu poder. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló. ¿Se acuerda del Éxodo, no? Cuando sacó, sí. Las olas se estremecieron. Las nubes descargaban su agua, retumbaban los nubarrones, sus saetas zigzagueaban. Rodaba el estruendo de tu trueno, los relámpagos deslumbraban el orbe, la tierra temblaba y retemblaba. Se refiere a la teofanía en el Sinaí, cuando temblaba, cuando había fuego, trompetas y truenos. Sigamos. Tu camino por el mar, un vado por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas. Muy importante, esta parte, no quedaba rastro de tus huellas. Dios se manifiesta, pero no deja rastros, no deja huellas. Vamos a comentar algo sobre esto. Mientras guiaba a tu pueblo, como a un rebaño, por la mano de Moisés y Aarón. Dice, Dios está presente y operante, pero no se le ve. Abre caminos sin dejar huellas. Bueno, entonces la primera pregunta. ¿Qué salmo es? ¿Es un himno? ¿Es un canto de petición? ¿O es una lamentación? Una lamentación. El salmista creyente se queja de que Dios está ausente, callado, que no se acuerda de su pueblo, y mientras están pasando por las duras y maduras, ¿no? Bueno, esta es la situación existencial. ¿Qué rostro de Dios manifiesta este salmo? Muy difícil, ¿no? Un Dios callado, un Dios ausente, un Dios que no deja rastros, que pasa por la historia de su pueblo sin dejar rastro, que intervino, hizo maravillas al pueblo en el pasado, en el Sinaí, etc., pero que actualmente no quiere saber nada de su pueblo. Entonces,
ese Dios uno lo experimenta con frecuencia, un Dios silencioso, que escucha de repente nuestra súplica, pero no interviene tan pronto como nosotros lo quisiéramos o lo pediríamos, ¿no? Entonces, bueno, esto realmente yo creo que no hay otra forma de mirar. Un Dios que sí se preocupa de su pueblo, pero aparentemente no está presente, no escucha, deja que la guerra o los enemigos se ensañan contra su pueblo. Dice, la situación que da lugar al Salmo es una desgracia nacional que se va prolongando demasiado tiempo, situación de la cual se relaciona. Okay. Pero al final hay un comentario sobre un Dios que no deja huellas. En su vida, la pregunta, Dios pasa permanentemente por la vida de cada uno de nosotros, como pasó en la Pascua en Egipto, ¿no? Que pasó causando la muerte de los primogénitos y salvando a los primogénitos de Egipto, de Israel. Pero dice, Dios no deja huellas. Esa es una interrogante muy interesante. Acá dice, las huellas de Dios. En la página 89, en el último retablo. ¿Deja Dios huellas en su paso por la historia? ¿Las dejó Jesús en el tiempo en que entró y salió entre nosotros? Aunque se probase que el lienzo de Turín, la síndone, ¿no?, es la reliquia más importante de la cristiandad, lo realmente importante seguirá siendo la acción presente y poderosa de Cristo glorioso en la vida de la Iglesia, en la historia de la humanidad. Y ojo, a las reliquias devotas prefiramos siempre el paso fragoroso o silencioso del Señor. Pero cuando Cristo pasa por un alma, ¿no deja huella de su paso? Nosotros creemos que sí. Si estudiamos la vida de los santos, Juan de la Cruz, Teresa y todos, de pronto cicatriza en el mar como la estela que abre un barco. ¿Qué nos curará de las marcas que abre el paso del Señor? Dice San Agustín que para Dios es más fácil contener la ira que contener la misericordia. Bueno, es una reflexión sobre las huellas que deja Dios en la vida, en la historia, en la vida del hombre. Aparentemente dice que Dios pasa en medio de la humanidad, de la historia, sin dejar huellas. Cristo dejó huellas profundas, por supuesto, ¿no? Tan profunda que estamos salvados gracias a su muerte en cruz. Por lo tanto, se puede interpretar esto de una forma diferente, que Dios no deja huella porque siempre será un misterio. Dios actúa misteriosamente de una forma que nosotros no podemos entender. Pero a veces encontramos huella profunda en los santos, ¿no? En la Iglesia, huella profunda que deja Dios cuando pasa bendiciendo, obrando milagros en la Iglesia. También como en Colombia, ya que en la introducción hablaba de eso, podemos ver que la presencia de nuestro Señor no solamente en todo el proceso de paz, con imperfecciones o sin ellas, pero vamos caminando en otra órbita diferente, y la venida del Papa yo creo que nos deja marcados a todos para siempre también, por ejemplo, mostrando que el Señor sí está con nosotros, que no se ha olvidado de nosotros, y que por el contrario nos quiere mucho y nos quiere ver felices y bien, obviamente en paz. Muy bien. Entonces, enseñanzas, aquí tenemos que aún en las dificultades más grandes tenemos que confiar que Dios está presente, aunque no lo podamos percibir claramente. Dice, busca después, ¿qué hago cuando yo, sin culpa mía, siento que Dios está lejos de mí? ¿Lo dejo o lo sigo buscando? El salmista, en tiempo de angustia y de sequedad interior, recuerda los grandes acontecimientos de Dios obrado en favor de su pueblo. ¿En qué momento? En momentos de angustia me acuerdo de las experiencias fuertes que he tenido, sé actualizarlas. Hay mucha gente que apoya su fe en visiones, en apariciones o fenómenos extraordinarios. Sé ayudar a esa persona desde mi experiencia de fe madura y adulta.
Son interrogantes que tenemos que ponernos. Muy bien, oremos. Oh Dios, todopoderoso y eterno, que por la creación de tu Hijo, que vino a cumplir las promesas, has renovado los antiguos prodigios. Por medio de Él, que has constituido Señor y Pastor de tu Iglesia, guíanos como un rebaño a través de las aguas de la muerte hasta el lugar donde celebraremos tu amor. Amén. Muy bien. 77. ¿Tenemos tiempo todavía, sí? Sí, un salmo más. Salmo 80. El siguiente salmo. Patricia. Lectura del libro de la vida. Hubo épocas en la historia de Israel: esclavitud en Egipto, destierro en Babilonia, destrucción de Jerusalén, en que apareció como si Yahvé se hubiera olvidado de su pueblo elegido. Hace unos años, al visitar uno de los campos de concentración de los nazis, donde fueron torturados y luego eliminados en los hornos crematorios más de 6 millones de hebreos, el Papa Benedicto XVI dijo: tomar la palabra en este lugar de horror, de acumulación de crímenes contra Dios y contra el hombre que no tiene parangón en la historia, es casi imposible y es particularmente difícil y deprimente para un cristiano, para un papa que proviene de Alemania. En un lugar como este se queda uno sin palabras. En el fondo solo se puede guardar un silencio de estupor, un silencio que es un grito interior dirigido a Dios. ¿Por qué, Señor, callaste? ¿Por qué toleraste todo esto? ¿Cuántas preguntas se nos imponen en este lugar? Siempre surge de nuevo la pregunta: ¿dónde estaba Dios en esos días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de destrucción, este triunfo del mal? Sí. ¿Has experimentado alguna vez el silencio de Dios? ¿Te has quejado alguna vez ante Él al sentirte abandonado y amenazado? Ese texto de esta confianza, texto del Papa Benedicto, es un histórico, un papa alemán que visita un campo de concentración y reconoce que fue algo que desbordó cualquier mentalidad de compasión y de bondad, ¿no? Y que obviamente todo el mundo tiene derecho de preguntarse dónde estaba Dios en esos días. 6 millones de compatriotas de él, porque Jesús era un judío, que fueron exterminados sin piedad alguna, entre ellos muchos santos, ¿no? Edith Stein y otros. Dice, la Biblia, a continuación, conoce el silencio de Dios. Cuando habla de la revelación del misterio de Dios envuelto en el silencio de los siglos eternos, Romanos 16:25. Conoce también otro silencio de Dios, que no parece ya cargado de un misterio de amor, sino cargado de la ira divina. El silencio puede ser un silencio amoroso, como en la vida de San Juan de la Cruz, o un silencio cargado de ira. El profeta Habacuc se pregunta, ¿por qué Dios, después de haber hablado tantas veces y con tanto poder, se calla ante el triunfo de la impiedad y no responde ya a la oración de Job ni a lo del salmista? Para Israel este silencio fue un castigo. Significa el alejamiento de su Señor. Anuncia el silencio del Seol, donde Dios y el hombre ya no se habla. Entonces leamos el Salmo. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como a un rebaño, en tu trono de querubines resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu valor y ven a salvarnos. Entonces es un reto. El salmista reta a Dios, que es el pastor de Israel, el que trajo de Egipto a las tribus de Efraín, Benjamín, Manasés, ¿no? Para que despierte, ¿no? Y que vaya a salvar, ¿no? Es una oración muy fuerte, ¿no? Sigamos.
Viene luego un estribillo que se repetirá. Oh Dios, restáuranos, alumbra tu rostro y nos salvaremos. Quiere que Dios restaure su poder y su gloria en el pueblo de Israel y que alumbre su rostro. Otra vez tenemos el rostro radiante de Dios. Sigamos. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo te envolverás en humo mientras tu pueblo te suplica? Mire, Dios se envuelve en humo, ¿sí? Desaparece, una nube lo cubre, ¿no? Mientras su pueblo lo suplica. Les diste de comer lágrimas, a beber lágrimas a tragos. Eso indica ya el grado de desespero, de angustia, de agobio que vive el pueblo de Israel. Sigamos. Nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos se burlan de nosotros. Sigamos. Oh Dios, restáuranos, alumbra tu rostro y nos salvaremos. Aquí, hasta ahora, presenta a Dios como pastor, ¿no? Pastor de Israel, escucha. Ahora viene, el Dios se convierte en un viñador. Veamos. Una vid extrajiste de Egipto, expulsaste a pueblos y la plantaste. Le preparaste el terreno, echó raíces y llenó el país. Su sombra cubría montañas, sus pámpanos, cedros altísimos. Extendió sus sarmientos hasta el mar, sus brotes hasta el río grande. La viña es Israel. Dios la trajo de Egipto, la hizo crecer, le entregó una tierra, extendió sus pámpanos hasta los montes, ¿no? Es el florecimiento de Israel. Pero pregunta ahora, ¿por qué has abierto la brecha en su cerca para que la vendimien los vindiantes? ¿La devoren los jabalíes y sea pasto de las alimañas? Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo y fíjate, ven a inspeccionar tu viña. bonita lesma, ven a ocuparte de tu viña porque es tu rebaño, ¿no? Okay. La cepa que plantó tu diestra. Tu viña, tu diestra. Es tuya, es tu propiedad. El esqueje que has hecho vigoroso, la han talado y la han prendido fuego. Por tu bramido van a perecer. Que tu mano proteja al varón de tu diestra, al hombre que hiciste vigoroso. No nos alejaremos de ti. Danos vida e invocaremos tu nombre. Oh Dios, restáuranos, alumbra tu rostro y nos salvaremos. Muy bien. Es un salmo de súplica, dice acá, donde describe la desgracia en que ha caído Israel. Muy probablemente fue a raíz de la invasión de los asirios en el reino del norte o de los babilonios que ocuparon Judá. Entonces, una desgracia nacional, ¿no? La situación genérica es un desastre, dice, ¿no? Tal vez el salmo se refiere a la caída de Samaria, cuando Siria invadió Israel. Aparecen dos imágenes, la imagen del pastor y la imagen de la viña. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la situación existencial que atraviesa Israel en este salmo? Desgracia, invasión de un imperio, ¿no? Y la pérdida total de la independencia, ¿no? ¿Qué Dios aparece? ¿Cómo se revela Dios en este salmo? Al principio, como Dios Que no quiere saber nada, callado, en silencio. Deja traslucir su ira, su castigo violento por la idolatría en que había caído Israel. Entonces, un Dios que no perdona, un Dios que castiga severamente a su pueblo. ¿Con qué otra cara aparece Dios? Pero yo lo veo acá como donde dice, alumbra tu rostro. Es una oración. Es una oración. Le pide que finalmente muestre su verdadero rostro amoroso, misericordioso, compasivo, ¿no? Pero aquí no aparece nada más que un Dios que castiga. Pero hay algo que ¿sí? reconoce su presencia, está ahí, Exacto. pero está en silencio. Entonces, Sí. como que dice, bueno, si estás ahí, ¿qué pues? Y le recuerda que fue un buen pastor,
que fue un buen viñador, pero que abrió el cerco para que todo el mundo entrara en el reino, ¿no? Bueno, entonces, muchas veces Dios actúa ausentándose en vez que, ¿cómo pasó en Auschwitz? ¿Dónde estaba Dios cuando 6 millones de judíos en diferentes campos de concentración fueron eliminados? Aquí también el mismo profeta dice, ¿dónde está Dios siendo que nosotros somos víctimas de todo el atropello de los reinos vecinos? Lectura cristiana, en la página 94. El rostro de Dios entre los hombres es Jesús. Alumbra tu rostro, ven a salvarnos. Quien me ve a mí, ve al Padre. En Hebreos, Jesús es el reflejo de su gloria, como otro Moisés. San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Pues Dios, que dijo, brille la luz en el seno de las tinieblas, la ha encendido en nuestros corazones, haciendo resplandecer el conocimiento de la gloria de Dios reflejado en el rostro del Mesías. San Agustín dice acá, sugiere otra lectura posible a este salmo. El rostro de Dios es la imagen que ha impreso en nosotros. Tiene que enviar Dios un rayo de su sabiduría para que resplandezca en nosotros la imagen de Dios. Bueno, preguntas o enseñanza. Me siento solidario con las víctimas de las masacres colectivas que suceden en diferentes partes del mundo y con las víctimas inocentes de misioneros, sacerdotes y promotores de paz. Me uno en oración, en acción de expiación, para que Dios tenga piedad de los pueblos que sufren exterminios, calamidades y graves castigos. Sé ver la mano de Dios en los terribles acontecimientos que golpean a la humanidad o me quedo indiferente como si no fueran mis hermanos. Entonces es un interrogante que suscita la lectura de este salmo, donde el salmista reta a Dios que muestre su rostro en medio de tanta calamidad y tragedia. Terminamos todo con el rezo de la oración. Oh Dios, eterno, Señor y dueño de la viña, que la has plantado con tus manos, visita a tu iglesia que necesita de tu protección. Concédenos permanecer unidos a Jesucristo nuestro Señor, como los pámpanos a la vid. No permita que Satanás destruya los frutos que te pertenecen y la iglesia, vigorosa, firmemente arraigada, llenará toda la tierra bajo la luz de su rostro. Amén. ¿Creen que este sea un buen método para estudiar los salmos? Muy bien. Esto